Buenas tardes, compañeros cachorrúos y cachorrúas y amigos que están acompañándonos esta tarde aquí en la Casa de la Orden del Cachorro Canario, una asociación cultural sin ánimo de lucro, cuyo lema es rescatar, vivir, transmitir, defender todo lo relacionado con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras señas de identidad. A lo largo del año pues tenemos actividades relacionadas con estos lemas, los verbos estatutarios nuestros, que son los verbos fundacionales. Y entre las actividades que hay, aparte de las presentaciones de libros, los talleres de calado canario, los talleres de costura para confeccionar también trajes típicos canarios, las visitas culturales que hacemos nosotros a los colegios, a los 6, los diferentes 6 de la isla de Gran Canaria, la concentración que hacemos aquí, siempre en el mes de mayo, coincidiendo en la fecha del Día Canaria, con escolares de todas las islas, de toda la isla. Aquí este año convocamos a 850 niños, todos aquí por la mañana, en que se les hace una demostración de nuestros deportes autóctonos. Y espero que algún año que viene incluyamos también una demostración del silbo. Por eso es importante. Yo sé que hay una asociación que está haciendo la visita a los colegios, haciendo una labor de difusión. Bueno, pues esta es la Orden del Cachorro Canario, la principal misión que hacemos. Aquí tienen ustedes su casa, porque es una casa abierta a todos los canarios o personas foráneas que trabajen aquí por nuestra tierra. Ahí tienen solicitud para inscribirse si quieren llevársela, y después ya nos entregan cuando se pasen por aquí, pero los invito sobre todo a que nos visiten, nos conozcan y después ya tomen la decisión que quieran tomar. Bueno, pues hoy lo que tenemos, un evento para mí bastante interesante, bastante importante, que es una tertulia. La va a poner Eugenio Darias. Hablar de Eugenio Darias, pues hablar de un profesor que ahora mismo está jubilado de educación secundaria y de lengua castellana y literatura. Tiene una trayectoria de investigación, sobre todo en el tema en el silbo, en La Gomera, y el título es La realidad del silbo articulado en Canarias desde el siglo XV a la actualidad. Darle las gracias a Eugenio, porque sé que ha hecho un sacrificio en venir de las comunicaciones. Sabemos cómo son las comunicaciones interinsulares, son complicadas, pero ha hecho un gran esfuerzo estar aquí hoy con nosotros. Vamos a oírlo y después organizaremos la tertulia de tal manera, y microinalámbrico, que cualquier persona que pueda intervenir para decir lo que quiera o a Eugenio le quiera aclarar algo, lo puede aclarar. Cuando quieras, Eugenio. Y gracias por estar aquí con nosotros en la Casa de la Orden Cachorro Canario. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente de la Orden del Cachorro Canario de Gran Canaria. Agradecerle a la Orden que me haya dado la oportunidad de estar hoy aquí para realizar esta conferencia. También agradecer a todos los que están aquí porque hayan venido a participar en esta conferencia. De verdad que me siento bastante halagado y me gusta mucho que hubiese venido gente que pensé que iba a venir menos. Por otra parte, también agradecer al excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera y a la Asociación de Silbo Gomero el que me hayan aportado una cantidad de dinero para yo poder estar hoy aquí con ustedes. El título de mi conferencia es La realidad del silbo articulado en Canarias desde el siglo XV a la actualidad. Verán que es muy amplio. Voy a intentar comprimirlo al máximo, pero lo que quiero es que ustedes salgan con una idea bastante clara de lo que es la realidad del silbo en Canarias. Decirles que esto que voy a decirles yo a ustedes hoy aquí, este documento, está avalado por 4 profesores de la Universidad de La Laguna: José Juan Batista, Marcial Morera,
Juan Francisco Navarro y Antonio Tejera. A ellos les he enviado yo este documento y me lo han avalado y me dicen: Eugenio, muy buen trabajo has hecho. Decirles que este es un trabajo que he sacado de un posible libro que pueda editar, que no está muy lejos, ya casi lo tengo finalizado. Bien, una vez dicho todo esto, comenzamos. Comenzamos, pues, desde el siglo XV. Sabemos que lo que conocemos de los aborígenes lo conocemos desde el siglo XV en adelante. Hacia atrás no tenemos nada que nos diga sobre cómo era la sociedad aborigen canaria. Algunos grabados de muy difícil traducción, pero que no podemos saber. Entonces, en el siglo XV llegan dos monjes con Bethencourt, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, y estos monjes pues empiezan a escribir sobre cómo vive y las costumbres de la sociedad aborigen canaria. Estos monjes van por todas las islas, las recorren todas, pero cuando llegan a La Gomera se dan cuenta que en La Gomera hablan de una forma diferente a las demás islas. Y ellos dicen lo siguiente: La Gomera está a 14 leguas hacia acá, que es una isla muy fuerte, en forma de trébol, y el país es muy alto y bastante llano, pero los barrancos son maravillosamente grandes y profundos. Y el país está habitado por mucha gente que habla el lenguaje más extraño de todos los países de esta banda. Hablan con los besos como si no tuviesen lengua. Por lo tanto, aquí tenemos la primera reseña de que ya en La Gomera había una forma de hablar diferente, y esta forma de hablar diferente es un lenguaje silbado articulado. Esto lo podemos comprobar porque son muchos los autores que nos hablan de ello y que afirman que es un lenguaje silbado articulado. Pasan los siglos y ya en el siglo XVII aparecen dos obras de mucha importancia que nos aclaran qué silbos utilizan los aborígenes en Canarias. La primera es la de Tomás Arias Marín de Cuba, 1643. En la obra esta de Marín de Cuba, Historia de las 7 Islas Canarias, pues nos relata cómo fue la muerte de Hernán Peraza el joven. Y dice lo siguiente: siendo ya mediodía, resonó encima del risco un grandioso silbo, al cual salió la vieja otra vez y dijo a Hernán Peraza: estos mis parientes te quieren matar o prender, huye. Viste mi ropa, ve presto a la fuente por agua. Luego él se vistió una saeta de paño azul, tosco y otra negra, que se puso en la cabeza, y un cántaro debajo del brazo. Salió corriendo de la cueva. La vieja, que lo conoció, le dijo: aunque estaban bien distantes, allá va. Aquel es seguirle. Y a esta voz salió Ibaya y dícele en su lengua estas palabras: Ajejile Chuyaque Aventamari, que significan huye, que van a por ti. Por lo tanto, ya aquí sí podemos totalmente decir que el silbo que había en La Gomera y que utilizaban los aborígenes era un silbo articulado, porque ellos avisaron a toda la isla cuando fue la muerte de Hernán Peraza, y además ellos pues silbaron y la vieja los entendió y Ibaya también igual. En este mismo siglo aparece una obra que para mí es fundamental, la de Fray Juan de Abreu y Galindo, 1632. En ella he encontrado 12 reseñas donde se habla de los términos apellidar, voces, gritos, alaridos, ahumadas y silbo. De estas 12 reseñas he entresacado 3 citas que nos definen perfectamente cada uno de estos vocablos. La primera la encontramos con los términos apellidar, voces y silbo. Y fíjense bien lo que dice Abreu y Galindo. Estaban los canarios tan encarmentados de la refriega pasada, y con la muerte de su señor Guanatemi, por secreto de que desembarcó, fue sentido, y apellidándose también con el mayor silencio que pudieron, haciendo sus contraemboscadas, dieron sobre los cristianos con grandísimo ánimo
por muchas partes con grandes voces y silbos los desbarataron. Perdón, me faltó que decirles eso, tenía preparado un pendrive con un PowerPoint, pero el ordenador no me lo leyó. Entonces, pues, no lo he podido poner. Bien, en este texto queda perfectamente reflejado el significado de cada uno. Dice, apellidándose con el mayor silencio. Si se apellidan con el mayor silencio, apellidar no es silbar, apellidar es hablar, porque el silbo no puede estar en silencio. Por otra parte, dice, una contraemboscada con grandes voces y silbo. Por lo tanto, si van contraemboscada con voces y silbo, esas voces y silbo tienen el mismo significado. Y el significado es arenga y que el enemigo viera que eran muchos esos guerreros. No tiene otro significado este texto. Luego viene el tercer texto, que dice, y cuando tenían guerra, fíjense, y cuando tenían guerra, con ahumadas se entendían, y con silbos que daban de lo más alto, y los que oían silbaban al otro. Así y así, de mano en mano, en breve tiempo se convocaban y juntaban todo. Por lo tanto, estos elementos que dicen que cuando tenían guerra, ya está claro que estos silbos y estas ahumadas solamente lo utilizaban como aviso, no como un medio de comunicación que tuvieran una conversación entre todos ellos. Está clarísimo por lo que lo dice el texto, así de claro, ¿no? Ahora, hasta aquí ya tenemos todos los acontecimientos hasta el siglo XIX, porque desde el siglo XVII hasta el siglo XIX todos los autores comentan lo mismo que dice Abreu y Galindo. Entonces, poco podemos decir a ello, ¿no? Lo que sí podemos decir es lo siguiente, que es algo muy importante, que me gustaría significar, es que todo lo que encontramos documentado de silbos desde el siglo XV al siglo XVIII son relativos a momentos de guerra. No hay ningún documento que nos diga que se sale de la guerra. Y exclusivamente a las islas de Gran Canaria y Tenerife. En ninguna otra isla se sabe que hayan silbado, solamente en Tenerife y Gran Canaria, salvo en la isla de La Gomera, donde sabemos que hay un silbo articulado y que los aborígenes lo utilizaban. Pero fíjense, solamente en Tenerife y en Gran Canaria. No hay ningún otro documento que diga que en la Fuerteventura o en Lanzarote, no. Y en momentos de guerra. Una vez que acaba la conquista, no conocemos más silbos, ni se habla de más silbos en Canarias, salvo el de La Gomera. Esto hay que dejarlo bastante claro porque los documentos son así y la historia es así. O sea, solo hablan de momentos de guerra. Ahora vamos a pasar a los documentos del siglo XIX al XXI. Cuando más información tenemos sobre el silbo, sobre los silbos en Canarias, es en el último cuarto del siglo XIX, que yo lo llamo siglo de oro del silbo en Canarias. Entonces, quien mejor refleja todo esto es el libro que editan José Juan Batista y Marcial Morera, con el título El silbo gomero, 125 años de estudios lingüísticos y etnográficos. Todos ellos son artículos, todos, que si bien no son trabajos científicos, salvo los de Clas, Busniel, Trujillo y Rialán, nos aportan mucha historia acerca de ellos. Voy a hablar de forma resumida de cada uno de ellos, pero me voy a extender un poquitín más en Betancur Alfonso, Bernó y Layar. Betancur Alfonso, y lo voy a hacer de forma cronológica. Betancur Alfonso, 1881. Betancur Alfonso tiene dos documentos muy importantes. Uno es el artículo. El artículo dice Notas para los estudios prehistóricos de la isla de Gomera y Hierro. Entre otros detalles, relata Betancur Alfonso el hecho extraordinario de existir exclusivamente en La Gomera el silbido articulado desde los tiempos anteriores a la conquista. Eso es lo que dice Betancur Alfonso en su artículo. Pero vamos más allá todavía. Vamos a hablar de sus manuscritos. Los he leído todos. Fíjense,
constan de 2.554 folios. En él encontramos unas 16 reseñas referidas a silbo. He entresacado 2. Pues en las demás habla de silbo que nada tienen que ver con el silbo articulado, dado que él hace diferencia entre silbo articulado y silbo convencional. Como ejemplo de silbo convencional tenemos los actos religiosos, y dice Bethencourt Alfonso: cuando aparecía sobre el horizonte desde el rey al último vasallo, postrábanse de rodillas con las manos en alto para venerarlo. Otros saltaban, bailaban, silbaban y lanzaban gritos de entusiasmo. Por lo tanto, estos silbos son silbos de júbilo, no son silbos de comunicación, no llevaban ninguna conversación, son silbos de júbilo. Se encuentran, unos silban, bailan, en fin. También aparecen silbos convencionales en los jugos bellesmeres. También existen. Y dice: desde la amanecida del día señalado iban apareciendo por distintos senderos los consejos del reino, con todos sus habitantes de ambos sexos, precedidos de las respectivas añepas, atronando el espacio con ajijide, canto, bucio, silbo, tambores y tajarate. Otro igual, exactamente igual. Por eso digo que Bethencourt Alfonso hace la diferencia entre silbo convencional y silbo articulado. Y lo veremos ahora, aquí ahora. Como podemos apreciar, estos silbos son de júbilo y de alegría. Bethencourt Alfonso, en el capítulo 5, titulado Lingüística, Unidad del lenguaje en el archipiélago, estos son los manuscritos. Lo máximo que tiene Bethencourt Alfonso, no hay otra cosa. Y todo esto, de estos manuscritos he sacado yo todo, exclusivamente todo, lo que dice él de silbo. Él lo titulado Lingüística, Unidad del lenguaje en el archipiélago, y dice: las formas o procedimientos de los lenguajes silbados y buceados de una antigüedad que hacemos remontar a la población autóctona o egipcia es lo único salvado que tenga cierta conexión con el idioma de dichos aborígenes. Y si bien fueron de uso general, como dijimos, el primero solo se conserva en La Gomera y en estado agónico en algunos caseríos monteros de Tenerife. Por lo tanto, Bethencourt Alfonso ya es un médico canario, conoce toda Canarias como la palma de su mano. Ya dice que el silbo solamente está en la isla de La Gomera y en estado agónico en algunos caseríos de Tenerife. Pero en el capítulo 6, en el folio 199, dedicado a los actos de significación, lenguaje silbado o silbo articulado, ya dice silbo articulado, buceado, ajijide, hoguera y ahumada, dice lo siguiente: las vagas noticias que sobre el silbo articulado hemos recogido en alguna isla y su actual existencia en La Gomera y Tenerife, siquiera en estado agónico, son reveladoras que fue de uso común en todo el archipiélago. Vuelve a incidir lo mismo, La Gomera y estado agónico en Tenerife. Alfonso, en sus manuscritos y en su artículo dedicado al silbo, habla exclusivamente del silbo plenamente en la isla de La Gomera y en estado agónico en Tenerife, por supuesto. Este médico canario conoce todos los tipos de silbo y él diferencia entre silbo convencional y silbo articulado. Es más, para el silbo convencional, dice Bethencourt Alfonso, que para avisarse de algún peligro, por ejemplo, y con anticipación se ponen de acuerdo para tomarlo como señal o consigna. Fíjense bien, para avisarse de algún peligro, como por ejemplo, y con anticipación se ponen de acuerdo. Por lo tanto, esta cita que nos da una alusión bastante clara que la podemos tomar como referencia a los silbos de ahumada de los aborígenes. Silbo y ahumada se ponen de acuerdo con anticipación. Carl von Fries, 1867. Este habla de que un comandante del ejército español pues, no
no cree que los gomeros se comuniquen con silbo. Y pone a 2 silbadores de La Gomera a hacer una demostración ante este comandante. Y uno de ellos era que si José conocía al inglés N, es lo que dice el artículo, al inglés N, no sé si tendría apellido. Y entonces ellos le tradujeron que ni lo he visto ni lo conozco. Por lo tanto, ya en 1867 ya Carlos Bonfils coge silbadores de La Gomera en Tenerife. Antonio María Manrique, 1885, comienza su artículo. Existe de muy antiguo en la isla de La Gomera, una de las Canarias, la costumbre de hablar articulando palabras con el silbo. Por lo tanto, fíjense que ya él dice articulando palabras con el silbo. Por otra parte, afirma, lo más particular es que en ninguna otra isla del archipiélago se habla así. Y que, por lo tanto, la única isla que él dice que se comunican con el silbo es la isla de La Gomera. Otro de sus argumentos de Manrique dice, el gomero, por consiguiente, está llamado a operar en el mundo una revolución importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Somos patrimonio de la humanidad, lo tenemos en los centros escolares y queremos que toda Canarias conozca y sepa lo que es el lenguaje silbado de la isla de La Gomera. Él se adelanta ya nosotros, pero bueno, de momento es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Cuédense, 1887, habla de su visita a la isla de La Gomera y dice, durante mi estancia en las islas tuve la oportunidad de presenciar una curiosa etnológica que a lo que sé no se da en ningún otro lugar del mundo igual que en La Gomera. Una isla de este archipiélago, me refiero a la capacidad que tiene la mayor parte de sus habitantes de la isla para entenderse mediante silbo. Por lo tanto, Quedenfeld ya miren lo que dice. Pero, por otra parte, Quedenfeld también dice, mayor importancia tiene la cuestión de por qué el lenguaje silbado existe exclusivamente en La Gomera de entre todas las 7 grandes islas y los pequeños islotes del archipiélago. ¿Y cómo se pudo originar exclusivamente en La Gomera? Por lo tanto, Quedenfeld ya nos da la pista de que es muy probable que el silbo se haya originado en la propia isla. Estamos hablando de 1887. Termina diciendo Quedenfeld, fíjense que todos estos datos que les estoy diciendo son documentados, no me los estoy inventando. Esto es lo que están en los artículos de estas personas. La inmensa mayoría de los habitantes de La Gomera pueden comunicarse de esta manera, con la sola excepción de los pobladores más acomodados, por supuesto. La gente acomodada no le interesaba el silbo, porque era una cosa de la gente del pueblo. Entonces, vemos que él no solo limita el silbo de La Gomera a los pastores, sino también que lo limita a toda la sociedad en general, salvo a esa, a la bien acomodada. Layar. Layar, como les dije, también me voy a parar un poco. Y Layar, fíjense, de Layar he oído yo muchas cosas. Y a Layar lo cogen para lo que les conviene, para lo que no les conviene, no. Porque si fuera para lo que les conviene, Layar dice, en Tenerife no encontré ningún lenguaje silbado. Recorrí la isla en distintos sentidos, algo fácil de hacer, y los habitantes de las cumbres no silbaban, para finalmente afirmar que, él afirma que en Tenerife, como ya he señalado, no se registra. Por lo tanto, Layar 1891 ya no encuentra ese silbo agónico que decía Bethencourt Alfonso. En otro párrafo verán que yo no
quito ni pongo nada. En otro párrafo dice, entonces me dirigí a La Gomera. Al pasar por el Hierro, enseguida pude apreciar que el ámbito del silbo se extendía hasta allí. Más tarde encontré unas pocas diferencias entre ambas islas a este respecto. Por lo tanto, ya él encuentra diferencias entre el silbo de La Gomera y del Hierro. Así pues, comencé mis estudios con los herreños. El estudio que él hace con los herreños lo hace aquí, cerca del puerto, aquí en Las Palmas, es el estudio. Él no hace el estudio con los herreños en el Hierro, lo hace aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. En otro de sus pasajes habla del silbo gomero. Dice, los isleños se jactaron ante mí de comunicarse con los navíos que se encontraban fondeados cerca de Gran Reyes. Por lo tanto, ya los pescadores en esa época, 1891, ya se comunicaban con el silbo en la isla de La Gomera. Sigue hablando del silbo gomero y dice, para hacerse una primera idea acerca del silbo, basta con pasearse por las laderas de las hondonadas llamadas barrancos que surcan la isla por distintos lugares. El viajero no tardará en oír cómo se llaman entre sí los pastores y cómo su guía se mete a menudo en la conversación. También habla de la diferencia entre el silbo reño y el gomero y dice, fíjense bien lo que dice, el oído del gomero capta al vuelo las señales fugaces que se pierden en la nota fundamental del silbido y bajo la cual la costumbre hace que la palabra sea reconocida. El gomero reconoce cualquier palabra. Sigue diciendo, la mayoría de los herreños, cuando se les pregunta si podrían silbar todo lo que quisieran, responde que es imposible. Sin embargo, el gomero, esto lo dice Layar, el gomero a menudo se muestra incapaz de explicarlo. Podría silbar esas palabras con facilidad. Los herreños dicen que no, los gomeros, no que lo digan los gomeros, sino que Layar sabe que los gomeros lo pueden hacer con toda facilidad. Estudiando estos pequeños párrafos podemos decir sin miedo a equivocarnos que en la isla del Hierro había un silbo convencional tal como lo define don Ramón Trujillo, muy pobre y poco desarrollado, que lo utilizaban los pastores como silbo de aviso y por eso dice Layar que para ver y oír el verdadero lenguaje silbado articulado hay que ir a La Gomera. Y lo dice él, y él lo dice así. El área de distribución del silbo alcanza la isla del Hierro y en La Gomera se puede apreciar con toda su plenitud. Por lo tanto, que se puede apreciar en la isla del Hierro, pero en La Gomera con toda su plenitud. Charles Edward es otro de los que hablan del silbo y lo que hablan es de silbo gomero también. Salmon Brown, otro viajero inglés, este señor dice que los silbadores mejores que hay son los de Chipudi, los del Alto de Chipudi. Bouquet de la Gris, este habla de que un almirante, un almirante pues le dijo a él que donde único podía oír el silbo articulado es en La Gomera. Dice, la existencia de un curioso lenguaje silbado habitual entre los habitantes y que este almirante considera que se limitaba a la isla de La Gomera. Bernot dice, en Canarias todos los campesinos saben silbar y avisarse. Fíjense, todos en Canarias. Todos los campesinos saben silbar y avisarse. Aunque solo en La Gomera, los isleños son capaces de mantener una conversación sobre cualquier tema. Bernot lo dice bastante claro. No se trata de que los campesinos no silben, por supuesto, pero un silbo articulado para una conversación, no. En otro texto encontramos la afirmación de Bernot donde nos dice que los gomeros pueden mantener cualquier conversación silbada. Cualquier conversación silbada, no unas conversaciones como he oído yo, que el gomero utiliza unas conversaciones ya más o menos dentro de un contexto. No. Fíjense lo que dice ya Bernot. Bernot
1923 ya dice eso, dice: el lenguaje silbado de La Gomera no es, como me imaginaba, un lenguaje limitado a unos sonidos convencionales, que se corresponden con determinadas frases usuales. Fíjense bien, sí, que se corresponde con frases usuales, o sea, frases ya conocidas. El gomero no hace eso, sino que, como he dicho más arriba, permite conversar sobre cualquier tema y expresar palabras desconocidas por la mayoría de los isleños. Álvarez Cruz, 1953. Todo esto, si quieren, lo pueden ustedes leer en el libro que les dije de José Juan Batista, el que editó José Juan Batista y Marcelo Moreno. Álvarez Cruz dice que, a lo que parece, en la isla del Hierro también silban algunas palabras, pero de relance. Y sabemos nosotros de relance lo que quiere decir en Canarias. Muy de tarde en tarde, de casualidad. Pero luego dice, escuchen, en las demás islas soplan, pero no dicen nada. O sea que Álvarez Cruz es 1953, cuando escribe esto, yo tenía 3 años. Entonces, en las demás islas soplan, pero no dicen nada, de donde se deduce que, no siendo en La Gomera, donde hay que aprenderlo a la fuerza y casi sin darse cuenta, en las demás islas no se acometerá jamás el problema integral del silbo modulado. Y esto lo confirmo yo porque sé que las palabras que dice Álvarez Cruz las he tenido que hacer yo. Yo soy silbador de montaña y yo aprendí a silbar casi como aprendí a hablar. A los 7 años ya yo sabía silbar. Mariano de Cavia, 1953, también dice, escuchen lo que dice este señor. Él, aparte de decir que donde único se sirva en la isla de La Gomera, dice: es menester que nos envíen quien nos explique y enseñe ese lenguaje fundado para su mayor limpieza, fijeza y esplendor, una academia de la lengua silbada. Cosa también que se nos adelantó a nosotros, que es lo que nosotros tenemos hoy en La Gomera, en los centros escolares. Bonet, 1953. Otro que habla también de que el lenguaje silbado se conserva actualmente en La Gomera, pero también existe en el Hierro, aunque no tan generalizado como en aquella isla. Pero, sigue diciendo, no obstante, hoy queda reducido ese lenguaje a La Gomera, ya que así lo exige la topografía de la isla por lo quebrado del suelo. Brusi. Bueno, Nowat habla de cómo lo utilizaban en la guerra española. Brusi vuelve y habla lo mismo y dice que el silbo de La Gomera no es un silbo tonal, es un silbo que se articula como la palabra. Antonio Tejera y Juan Francisco Navarro hablan de las referencias del lenguaje silbado en La Gomera de Le Canarien y de Marín de Cuba. Luego también habla del lenguaje silbado en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Y dice, aunque de otras islas como El Hierro conocemos algunas vagas referencias, dadas a conocer por Layard, Ricard y Bonet, o sea que él habla de vagas referencias, o sea que son referencias que tienen poco peso específico, ¿no? Entonces, luego dice, es común, dicen ellos en su artículo, es común que solo en la isla de La Gomera, a la que nos refiramos siempre que se habla de la pervivencia de este lenguaje, aunque hay otras en donde este fenómeno fue también conocido en el pasado. Por lo tanto, nos está diciendo que fue conocido, sí, pero en el pasado, que ya no lo tenemos. Carreira, lo pongo aquí porque Carreira fue un profesor de universidad, junto con Jorge López, Francisco Rivero y David Coromina, que ya nosotros sabíamos que el silbo gomero pues, era un lenguaje silbado articulado por don Ramón Trujillo,
Pero estos quisieron, pues, llevarlo al cerebro. Y ellos vieron que cuando dos personas conversan con la palabra, hay una parte del cerebro que se activa. Y querían saber si cuando dos silbadores estaban comunicándose, qué parte se activaba. Y llegaron a la conclusión esa, de que se activa la misma parte del cerebro. Por lo tanto, el silbo es un lenguaje silbado articulado. Ahora llegamos a los autores que hablan a nivel filológico del silbo, como es André Claes. André Claes dice que el silbo gomero no es el único lenguaje silbado del mundo, pero según mis conocimientos es el único que se basa no en rasgos prosódicos, sino en rasgos puramente articulatorios. Trujillo, ¿para qué decir? Trujillo dice: en la isla de La Gomera subsiste una modalidad de lenguaje silbado que, a pesar de su actual decadencia, se mantiene aún en el uso espontáneo del mundo rural. Dice también: lo que sucede en La Gomera no constituye, pues, ningún caso excepcional en este aspecto, pero posee un interés científico indudable, tanto desde el punto de vista antropológico como desde el punto de vista lingüístico. Él, Trujillo, en un vídeo que tiene la Consejería de Educación, habla sobre el silbo que encontró en la Isla del Hierro, porque él, claro, cuando hizo el trabajo del silbo gomero a nivel fonológico, pues quiso hacerlo también. Fue a la Isla del Hierro a ver si podía hacer un trabajo con ese silbo. Y él lo dice en su vídeo. Y lo que dice es lo siguiente: dice: hay datos de los cronistas que se silbó en el Hierro. Sí. Dice: en el Hierro he oído silbar, tengo grabaciones, pero no se trataría de un silbo de doble articulación, sino de silbos convencionales que no tienen nada que ver con el silbo articulado. Estas son palabras textuales sacadas del vídeo de don Ramón Trujillo Carreño, que para mí, don Ramón Trujillo Carreño y don Marcial Morera son las máximas autoridades que hay en cuanto al estudio de los silbos en Canarias. Son dos personas que han trabajado mucho científicamente y que han visto que el único lenguaje silbado articulado es el de La Gomera. Realán, una profesora de la Universidad de París, también viene a La Gomera a hacer el estudio fonológico del silbo. Y dice: el silbo gomero ocupa una posición especial en la historia de los estudios sobre el lenguaje silbado. Fue el primer lenguaje silbado que se estudió científicamente. Morera, ¿qué decirle? Morera tiene, aparte de unos 4 o 5 libros editados sobre el silbo de La Gomera, también tiene dos artículos muy bonitos que son preciosos de leerlos. En el primero dice acerca de lo local y lo universal en el silbo gomero y dice: la ciencia, pues, libera los objetos de todo carácter local, casual y arbitrario, y los deja reducidos a su regularidad, a su esencia básica, a su universalidad. Pero más bonito es este todavía. Dice, realidad y fantasía en los estudios sobre el silbo gomero. Y dice, porque claro, yo era uno de los que me incluía también, ¿no? Que yo era bilingüe, que yo hablaba español y silbaba. Y no, eso es una fantasía, como dice Morera, y tiene toda la razón, porque el silbo no es una lengua, es un lenguaje. Y dice, incluso hoy hay quienes sostienen que el gomero que sabe silbar incluso hoy hay quienes sostienen que el gomero que sabe silbar habla realmente dos lenguas distintas e independientes, la una de la otra, la lengua española y la lengua silbada. No, porque el silbo es un lenguaje. Bien, este es el resumen de lo que nos dicen todos los autores que hablan sobre lo que encontraron de silbo en Canarias. Por último, y para terminar esta parte, me permito agregar este último artículo del profesor Enrique Niebla.
Enrique Niebla, profesor de Geografía e Historia, en el año 1984, recibió el encargo de elaborar junto a un amigo y compañero de carrera una geografía del Hierro para incorporar en forma de capítulo a la geografía de Canarias, de la editorial Interinsular. Su artículo lleva por título ¿Dónde estaba Silvo Herreño? El profesor Enrique nos revela la conversación que tuvo con don Eloy Quintero. Y dice, en una de estas le pregunté por la utilización del silbo en las comunicaciones y me respondió tajante y categórico que aquí nos llamamos, pero lo que es hablar, conversación, eso lo hacen los gomeros. Esto lo dice don Eloy Quintero a don Enrique Niebla. Ya hemos visto que hasta finales del siglo XIX no existe ningún documento que se refiera a un tipo de lenguaje silbado articulado en las Islas Canarias, salvo en La Gomera. Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando comenzamos a conocer lo que se dice sobre el silbo en Canarias. Ténganse en cuenta otra cosa, que la isla del Hierro fue señorío de los Peraza. Y aunque no lo podemos afirmar porque es muy complicado, es muy probable que haya ido el silbo de La Gomera a la isla del Hierro. Por otra parte, los primeros pobladores que formaron el pueblo de Restinga eran gomeros. Y eso fue en 1854. Pero ya en 1854, porque René Layard, cuando habla de que los de Gran Rey, los marineros de Gran Rey sabían ya comunicarse con el silbo, pues ya en 1854 es cuando estos gomeros van y fundan el pueblo de la Restinga. Por lo tanto, Layard dice, los isleños se jactaron ante mí de comunicarse con los navíos. Por lo tanto, es muy probable que estos pescadores también hayan llevado el silbo a la isla del Hierro. Bueno, hemos terminado esa parte también, que me parece interesante que ustedes la sepan, ¿no? Documentos del siglo XXI. Desde finales del siglo XIX, donde Layard habla de un silbo en la isla del Hierro, hasta el artículo periodístico del profesor Trapero, publicado en el periódico La Provincia, y el documento sonoro que se encuentra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha pasado un siglo de historia, no nos olvidemos. Desde Layard hasta aquí ha pasado un siglo de historia, sin que haya rastro de un lenguaje silbado articulado en dicha isla y en ninguna otra, porque no lo hay. Cuando hay algún documento que lo demuestre. Pues. Pero no solo eso, sino que además no se conoce ningún documento sonoro que lo asegure, cosa que del silbo gomero sí hay muchísimos documentos sonoros que aseguran que en esa época había silbo articulado. Las Islas del Hierro, como las demás islas, pues, son muy ricas en tradiciones populares. Todas ellas se conocen y se han mantenido vivas, pasando de generación en generación. ¿Por qué el silbo no? No lo sabemos. ¿Dónde se encontraba ese lenguaje silbado articulado en las islas de Tenerife, Hierro y Gran Canaria durante un siglo? A continuación expondré las razones por orden cronológico. Primera razón, tanto la grabación sonora del profesor Trapero como su artículo, vamos a ver qué es lo que encontró el profesor Trapero en la isla del Hierro. Encontró, no sabemos, un silbo de pastores que solo y exclusivamente lo usaban como aviso. Voy a exponer aquí algunos detalles de su grabación. Grabación que está colgada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Trapero le dice, pregúntele usted ahora hasta qué lugar vamos a ir. Manuel, el pastor, dice, no. Domingo, que era otro pastor que estaba allí, dice, nosotros no silbamos. Unas palabras, frases tan largas, creo que no. Nosotros no silbamos, ven hoy
ven, luego, pero, no más. Trapero. Una conversación así de grande no. Domingo. No. Eso. El cuento de que hay aquí, de que un gomero vendió una vaca y el marchante fue después a otro pueblo y le silbaron, que le dijeron, dice, no des por tu vaca tanto porque la mía me dieron tanto y es más ruin que la tuya. Bueno, no. Esa gente no creó. Y además, eso yo creo que los gomeros sería ya un trapero. No, los gomeros es verdad. Domingo, decirle no vendas tu vaca en tanto porque la mía me dieron cuánto y en Marruín me parece trapero. Hombre, todo seguido no, pero frases cortitas sí. Domingo, yo no digo nada de esa gente. Por lo tanto, el profesor Trapero les hace ver que los gomeros sí son capaces de hacer esa conversación. En otra parte de la conversación, vemos con claridad que aunque el profesor Trapero se empeña en que digan ciertas frases, ellos siguen manteniendo lo mismo. Nosotros no utilizamos el silbo para mensajes largos, tampoco para conversaciones. Nosotros lo utilizamos para decir algunas palabras que ya estaban pactadas o conocidas de antemano, o que pueden ser previsibles. Escúchenlo bien. Trapero. O sea, que son pocas cosas las que se dicen con el silbo y pocas cosas quiere decir que son previsibles, que ustedes más o menos, eso es lo que le dice Trapero. Y ellos, Domingo, dicen, más o menos, que ustedes más o menos sabemos, pero nada. Unas palabras, frases tan largas, creo que no. Nosotros nos silbamos, ven hoy, ven luego, ven, que no se salen del guión, siempre es lo mismo, porque son palabras ya pactadas de antemano y que ellos ya la conocen. Trapero, por ejemplo, podría decirle, preguntarle qué hora es. Esa frase podría serla. Domingo, no. Trapero. ¿Usted, Manuel? Tampoco. Aquí llamarlo. ¿Podría decirle qué día es hoy? Tampoco. Manuel tampoco y Domingo tampoco. Trapero. Por ejemplo, ¿cuántas ovejas tiene? Escuchen bien. ¿Cuántas ovejas tienen? Domingo, dice. No, tampoco eso. No lo permito yo, porque él no sabe lo que le he dicho. Claro, él no sabe ni lo que le dije. Está muy claro esto. Está muy claro esto lo que dicen ellos. No son capaces de mantener una conversación, cosa que el gomero lo hace con facilidad. Sigue diciendo, por último, no voy a extenderme más en esto. Yo tengo 50 años, ese es Domingo, y he visto pastores viejos silbarse uno con el otro. Conversaciones de esas yo no he visto nunca, no he oído nunca. Ahora, silbarse sí, para tener para la dehesa y salir de madrugada. Y eso, y usted sentía los silbos y decíamos, vamos, date prisa. ¿Se fijan? Siempre en un guión, dentro de un guión, nunca ninguna conversación. Si analizamos la conversación del profesor Trapero con los pastores herreños y lo que dice Layard, que la mayoría de los herreños cuando se les pregunta si pueden silbar lo que quisieran, responden que es imposible, llegamos a la misma conclusión. Fíjense que Layard dice eso, dice, la mayoría de los herreños cuando se les pregunta si podrían silbar todo lo que quisieran, responden que es imposible. Esto lo vemos en este audio sonoro del profesor Trapero. Llegado a este punto, me voy a detener en una cosa muy importante, que son las similitudes sobre el silbo que hacían los pastores en Canarias y la diferencia entre un silbo articulado como el de la gomera y el silbo convencional de los pastores. Veamos este fragmento de Bernot. Por eso le decía que me iba a alegrar un poquito más con Bernot y con Layard. Dice, en Canarias todos los campesinos saben silbarse y avisarse, a veces a distancias considerables, por medio de este procedimiento, aunque solo en La Gomera los isleños son capaces de mantener una conversación cualquiera. Por lo tanto, se sabe, porque en todas partes donde hay pastores, pues hay silbo, y se sabe que pueden silbar a larga distancia, por supuesto, pero de silbo articulado, nada de nada.
En otra cita, Bernot dice lo siguiente: en un momento dado, nuestro guía, esto viene a colación porque he oído hablar de que en La Gomera lo que se silba es lo que está dentro del contexto y que por eso se entienden los gomeros. No, escuchen bien lo que dice Bernot del silbo de La Gomera. En un momento dado, nuestro guía se puso colorado y empezó a silbar con locuacidad inaudita. No me cabía la menor duda de que se había entablado una conversación, pero cuando me la tradujeron me aguardaba una sorpresa. Los isleños, poco acostumbrados a ver extranjeros en su tierra, querían saber quiénes eran esos intrusos que se dirigían al interior y con qué objetivo se proponían recorrer la isla. Mi guía no había sabido guardar el secreto que le habían comentado respecto a mi profesión médica y quizás por orgullo había añadido que era un gran médico que venía de París. Fíjense, nada que ver con el contexto. Y los gomeros entendieron todo el mensaje. Por lo tanto, no es cierto que el gomero entienda solo lo del contexto y poco más. No. Fíjense, de un médico que viene de París. Ellos la palabra París ni la conocían. Y cuando llega el médico a los fondos de Hermigua, pues se le acercan todos los tullidos allí. Y ahí fue donde la hallaron. Dice, pues exactamente, es un verdadero lenguaje silbado articulado. Sigue Bernot. Habrían aprendido la lección. El lenguaje silbado de La Gomera no es como me imaginaba, es un silbo articulado. Bien, ahora veamos lo que dicen los pastores del hierro, que ya lo vimos, no lo vamos a repetir. No se podían salir de las pocas palabras que conocían, porque como si salieran del guión, no iban a entender nada, cosa que el gomero no. Por otra parte, el profesor Enrique también dice lo mismo, que él, haciendo ese trabajo, pues no conoció silbo ninguno y que don Eloy Quintero pues ya le dijo lo que le dijo. Por lo tanto, si hacemos un estudio comparativo sobre lo que dice Bernot de los campesinos, lo que dicen los pastores herreños en el audio del profesor Trapero, lo que dice Layar, lo que dice Trujillo, lo que dice Enrique Niebla, todos esos silbos son silbos de campesinos, es decir, una misma cosa, que nada tiene que ver con un verdadero lenguaje silbado articulado como el de La Gomera. Son silbos previamente pactados o sabidos y que de ese guión no se podían salir porque no se entenderían nunca. Segunda razón. En los cursos escolares 2001, 2002, 2006, 2007, dentro de un programa de las Direcciones Generales del Patrimonio Histórico, de Promoción e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias, de la familia y la escuela, los maestros silbadores gomeros, Isidro Ortiz, Lino Rodríguez y Eugenio de Arias, que es quien les habla, recorrimos todas las Islas Canarias, todas, hasta La Graciosa. Estuvimos en casi todos los centros escolares de las islas y no hubo nunca ningún profesor, ningún alumno, ningún padre, ni ningún abuelo que nos haya dicho aquí se silbaba. Estamos hablando del 2001 al 2007. Yo hablo con documentos, yo no estoy hablando, hablo con documentos. Tercera razón. En el año 2008 aparece el libro El lenguaje silbado en la Isla del Hierro. Puedo hablarle de forma resumida de lo que dicen cada uno de los entrevistados. Amadeo Quintero, Padrón. Este señor, fallecido, estuvo en las primeras clases de silbo que dio David Díaz Reyes en la Cuesta en Tenerife como alumno. Y ahí aprendió a silbar. ¿Que sabía silbar? Posiblemente, pero ahí aprendió a articular palabras. Juan García Padrón, 93 años, dice, yo no silbo. Y así
la mayoría de ellos. Dicen que ya no silban porque no tienen dentadura, que ya no pueden silbar. Estos señores, todos ellos, no aprendieron a silbar a nadie. Ni Antonio Gutiérrez, ni Fernando Casaña, ni María Pérez, ni Carlos Gutiérrez, ninguno pudo enseñar a nadie porque ellos ya no lo utilizaban y además tampoco silbaban porque no tenían dentadura, según ellos. Cosa que no es real. Cosa que no es real. Porque un silbador que supiera saber silbar, aún sin dentadura, puede silbar. Y se los digo porque lo he presenciado en mi propia carne últimamente. Porque tengo una prótesis, no sé si se dan cuenta que a veces cuando hablo pues tengo una prótesis y yo no lo he practicado porque la tengo muy débil. Pero como sabía silbar, escuchen, con la prótesis. Si me pongo, sale el silbo. Así que no podemos decir que porque no tenga dientes no puede silbar. Bien, pero vamos a llegar a Ambrosio Pairón Quintero, 81 años. Fue maestro afamado del tango reño. Y él dice, a pesar de lo muy interesante desde el punto de vista etnomusical, en su entrevista, don Ambrosio nos comenta que no recuerda que el silbo se utilizase para emitir mensajes, sino solamente para llamar la atención de la gente. Don Ambrosio. Y don Joaquín, hablo de estos dos porque son bastante interesantes. Don Joaquín González Machín, un viejo pastor, dice, allí nos encontramos con un viejo pastor de la zona, don Joaquín González Machín, que no recordaba la utilización del lenguaje silbado. Por lo tanto, de todos los entrevistados en el libro del Silbo del Hierro, ellos todos dicen que no saben silbar, que lo han dejado y que ya no lo utilizan. Una vez leído todo lo que exponen ellos y los entrevistados, vemos con suma claridad que ese silbo que ellos usaban era un silbo de pastores y solo lo utilizaban como aviso. Es más, hay algunos de los entrevistados que dicen que ellos nunca han oído silbar. Además de sus palabras se desprenden que ya no sirvan o que lo tienen olvidado y que los jóvenes no lo aprenden. Es por ello que ese silbo de pastores no ha pasado de generación en generación. Murió y ahí quedó. Cuarta razón. En el transcurso escolar, 2003-2004, estuvo en la isla de La Gomera el profesor de música David Díaz Reyes para impartir clases de música en la red de escuelas unitarias de La Gomera. Esto es lo que dice él en su libro, del Silbo del Hierro. Dice, durante el curso escolar 2003-2004 perfeccionamos el sonido y la compresión gracias a él y al frecuente contacto con otros silbadores, principalmente con la Gran Canaria Dácil Pérez Rodríguez, aventajada discípula de Lino Rodríguez por aquel entonces. Durante su estancia como profesor en La Gomera se interesa por el lenguaje silbado, articulado, y nosotros, pues, agradecidos de que él le haya gustado esto. Lo cual, este lenguaje de silbado articulado, él lo aprende a través de los grandes maestros de silbo, Homero, y es lo que dice él en el silbo, en el libro del Silbo del Hierro, dice lo siguiente. Principalmente con los maestros Homero Isidro Ortiz Mendoza, del que aprendimos a emitir el sonido más correcto. Eugenio Darias, que es el que les habla, que nos enriqueció desde el punto de vista más teórico, y Lino Rodríguez Martín. Por lo tanto, este chico aprendió a silbar con nosotros. Conmigo también. Una vez que le dan destino como maestro a la isla de Tenerife, comienza a dar clases de silbo en dicha isla. Y dice también, en su mismo libro del Hierro, actualmente, fíjense bien, ¿cómo empieza? Dice, actualmente seguimos practicando y a la vez enseñando a algunas personas interesadas en el tema. Por lo tanto, él, nada más llegar a Tenerife, ya empieza a enseñar silbo Homero, porque no puede ser otro, porque él no sabe otro, sino el silbo Homero. Lo extraño es que pasados unos años deja de hablar silbo Homero
y pasa a hablar silbo canario. No sabemos por qué. Porque él lo que aprendió fue silbo gomero. Quinta razón, y aquí comienzan ya los neosilbos. El cambio de silbo gomero a silbo canario comienza a fraguarse aproximadamente allá por el año 2008. Se crea la Asociación Cultural y de Investigación de Silbo Canario Autacoperchi, con sede en el municipio de Güímar. Por el nombre ya vemos que comienza a distanciarse del silbo gomero. Pone silbo canario. Él lo que está enseñando es silbo gomero, para que no sabe otro, pero pone silbo canario y menos mal que todavía deja Autacoperchi, aborigen guerrero gomero. El fundador y primer presidente fue David Díaz Reyes. Siendo el presidente, se dieron clases de silbo en el Hierro, que más tarde, al final, les enseñaré los programas de esos cursos en el Hierro, en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Es miembro de la Asociación Cultural y de Investigación de Silbo Canario Autacoperchi, más tarde llamada Yo Silbo. Juan Pedro, Óscar Luis, Aridian, Ernesto, Ángel, José Alexis y Ángel Román se aproximan a esta organización que parecía ofrecerles lo que venían buscando, cursos de enseñanza de silbo gomero, dándose la circunstancia de que en esos cursos impartidos por David Díaz Reyes se encontraban como alumnos don Amadeo Quintero y su hijo Efrén. El siguiente presidente de la asociación pasó a ser Joel Díaz Herrera. Fíjense que voy de forma cronológica y documentada. Joel Díaz Herrera aprendió a silbar con David Díaz Reyes. Siendo presidente Joel Díaz Herrera, se le cambia el nombre a la asociación, pasando a llamarse Yo Silbo. Ya se olviden de Autacoperchi, ya no quieren saber nada de la gomera. Estas dos asociaciones aprendieron silbo gomero, alumnos que más tarde a otros enseñaron, como a Máximo Hernández, Ángel Palmero, Guillermo Molina, Joel Díaz, Fran Medina, Amor Medina, Rubén Jiménez, Albi Mendoza y Marcos Padrón. Marcos Padrón, su familia es gomera, y Marcos Padrón fue muchos años, siendo yo coordinador insular de silbo gomero en los centros escolares, a aprender silbo conmigo, y fuimos muchos años también a los centros escolares para que él viera cómo se daban clases de silbo. Una vez que deja la presidencia Joel, pues pasa la asociación a Gran Canaria, siendo su presidente Rubén Jiménez Sánchez. Raúl es uno de los dirigentes de la asociación hoy actual Yo Silbo, y con él tuve una conversación por WhatsApp. Y la conversación, la verdad que yo cuando hablo con documentos y pongo fecha. Fue el 3 de mayo de 2020. Y le pregunto que quién le enseñó a él a silbar. Me dice que silbadores de Canarias. Le pregunto que si me podía decir su nombre. Y me dice que con la protección de datos no se atreve a darme esos nombres. Le pregunto, pues pregúntale por favor, que quisiera saber esos nombres. Estoy esperando todavía la respuesta. Desde el 3 de mayo de 2020. Pero eso no queda aquí. Fíjense ustedes cómo van las cosas caminando, ¿no? Una noche estaba desvelado y oigo en un programa de la cadena SER, de Mara Torres, El Faro, hablar de la palabra hierro, y ahí pues, entrevistaron a la concejal de Cultura, a la consejera de Cultura del Cabildo del Hierro, a los que hicieron la película del Hierro, y al final entrevistaron a David Díaz Reyes para que le hablara del silbo del hierro. Bien, eso no tiene que ver. Oye,
él puede ir a hablar sobre el silbo del hierro. Entonces, lo gracioso de todo esto es que hay una conversación entre él y la locutora, con Mara Torres, y pregunta a la locutora, ¿me puede decir buenas noches con el silbo? Responde el entrevistado, sí, por supuesto. Silba, buenas noches, y silbó buenas noches. Locutora, ¿eso que ha silbado qué es? David dice, buenas noches. Mara, ¿y lo que ha silbado es con silborreño? David, sí, es con silborreño. ¿Ustedes creen que eso se puede decir una persona que fue enseñada con el silbo de la gomera? Él tenía que haber dicho, no, esto es silbo gomero, pero en el hierro, si quiere. En el hierro también lo pueden decir así. Pero él no tiene por qué decir que es con el silbo del hierro, porque él lo que aprendió fue silbo gomero. ¿Sí? Y eso es así. Y sabe, fecha también, les doy la fecha, 15/9/22. Pues, por lo tanto, la Asociación Atucuperche, como yo silbo, son una comunidad portadora de silbo gomero, porque estas asociaciones tienen una forma piramidal. Es decir, la asociación, antes de la asociación, empieza David Díaz Reyes a dar clases de silbo en Tenerife. Forma la asociación Atucuperche y él enseña en esa asociación a mucha gente a silbar. Esa otra gente después forma la asociación Yo Silbo y ahí vuelven otra vez a enseñarles a silbar. ¿Qué silbo están haciendo? ¿Silbo canario? No. Silbo gomero. Está clarísimo. Está clarísimo. No hay otra. Porque es que es más. Los silbadores herreños no enseñaron a silbar a nadie. Los de Tenerife, mucho menos. Y los de Gran Canaria, mucho menos. Por lo tanto, es una asociación piramidal que todos han sido enseñados con silbo gomero. Lo extraño. Y lo que me parece un poco también que no sean capaces de decir lo que yo silbo es silbo gomero. Eso es lo que me entristece, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Y la sexta razón es la siguiente. ¿Ustedes creen que si Trujillo, Rialán, Busnel, Clas, Cuedenfer hubiesen sabido, porque Cuedenfer también trabajó algo la fonología del silbo, hubiesen sabido que en otra isla hubiese habido un silbo articulado, ellos no hubiesen ido a hacer el trabajo también ahí, tal como fue Trujillo al Hierro y no consiguió nada? Estos son pruebas palpables. Son pruebas palpables. Entonces, pues, por esta razón, no nos cabe ninguna duda de que el único silbo articulado que hay en Canarias es el gomero. Y el que se está enseñando en la actualidad en Canarias es el gomero. Para finalizar, como no tengo las diapositivas, sí tengo aquí los programas, donde las asociaciones que han aprendido silbo gomero han ido a dar clases a las diferentes islas. Y en el curso que se dio en el Hierro, en el Mocanal, creo que fue, en el Mocanal, ahí, y no lo dice, aprendió a silbar José Gavilán, el presidente de la Asociación del Silbo Reño. Aprendió a silbar ahí y aprendió a silbar con Lito, una persona que lo que sabía silbar y lo que aprendió a silbar es silbo gomero. ¿Por qué no lo dice? Hay que decir todo. Bien, pues hasta aquí todo lo que les he podido comentar sobre el silbo articulado en Canarias. Ahora bien, tengo todo el tiempo que quieran y que me den para que ustedes me puedan a mí pues preguntar si les queda alguna duda y yo intentaré responderle.
Muchas gracias y Gracias, Eugenio, por la exposición tan extensa y tan documentada que has hecho. Si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta o algo que le pueda aclarar, está el micro que lo tiene nuestro compañero Antonio Ravelo para poderlo utilizar. Yo quisiera hacerle una pregunta por las dudas que han surgido con esta controversia entre el silbo gomero, silbo reño, silbo de Tenerife o silbo Gran Canaria. Si hay como ciertas teorías de que el silbo existió en todas las islas, por supuesto que quien la ha conservado es el silbo, el gomero, ¿no? Pero no podía haber sido, si existió en todas las islas, un silbo igual en todas las islas y que se hayan perdido, a conservar nada más que en La Gomera. Y ahora no hay posibilidad, porque no debería haber diferencia, creo yo, entre un silbo de La Gomera, un silbo de Tenerife, un silbo de Hierro, un silbo de Gran Canaria. Creo yo, en mi modesta opinión, que desconozco por completo lo que es muy bien. Tema. Todos los documentos que yo he estudiado, y no creo que haya muchos más, pueden haberlos, por supuesto, que los hay también, que es verdad que los hay, pero todos nos llevan al mismo camino. No dicen, no aseguran que se silbara en todas las islas. Es decir, ellos creen que en todas las islas se silbó, pero no hay documentación que lo sustente. Ellos creen que, como dice Betancur Alfonso, que es muy posible que en las demás islas también se silbara. Es muy posible, pero no dan testimonio, verá, de que en esas islas se silbara. Esa por la primera parte. La segunda parte es si es verdad, tal como dice Bernot, que los campesinos de todas las islas se silbaban y a larga distancia, pero no era un lenguaje silbado articulado. No podían mantener una conversación real, sino eran cosas ya que las sabían de antemano y que no se podían salir de ese guión. Ven para acá, ya voy, espera ahí. No se podían salir de ese guión. Eso es lo que dicen los documentos. Por lo tanto, que se sepa realmente es que sí que existió y existe el silbo articulado en la isla de La Gomera y que toda la sociedad gomera lo utilizó como medio de comunicación. ¿Qué ocurre? Que actualmente el silbo salió de la isla de La Gomera, que fue donde único se mantuvo y que pasó de generación en generación. Lo penoso es que no digan eso. No, yo aprendí a silbar en La Gomera y quiero recuperar este silbo de pastores, hacerlo articulado también en estas islas. ¿Entiendes? Ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que no hubo lenguaje silbado articulado que se sepa documentalmente. Que se sepa, no lo hubo. Se cree que hubo silbo en todas las islas, lo que dicen. Lo dice también Betancur Alfonso, que es muy probable, pero no es veraz, no es cierto, no hay certificación que asegure eso. Entonces no se puede establecer, imposible establecer una posible diferencia entre ningún silbo porque no existió el articulado de las demás silbas. Exactamente, no existió, ya lo dicen ellos. Existió un silbo de pastores. Sí, el silbo de pastores. Un silbo de pastores que no se podía salir del guión. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Sí. Espera, que van a subir el volumen. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Vale. De seguir
este empeño en que es silbo canario y no silbo gomero, se podría llegar a perder el patrimonio. Sí, inmaterial de la humanidad. Sí, sí. ¿Se podría llegar a perder? Sí, se podría llegar a perder y tristemente lo que da pena es eso. Que por no decir que ellos lo que aprendieron fue silbo gomero, pues posiblemente la UNESCO, no creo que, bueno, no se va a perder porque la UNESCO meterá mano, la UNESCO meterá mano y hará un estudio científico sobre ello y llegará a la conclusión de que el único silbo articulado que se ha mantenido y ha pasado de generación en generación es el de La Gomera. Por lo tanto, eso lo harán pues, ellos. También tengo que decirte una cosa, que estudios científicos, históricos del silbo no se han hecho. No se han hecho. Lo que se ha hecho, lo que han hecho los profesores de universidad son pequeños artículos, pero un estudio concienzudo no se ha hecho. Y esperemos que una vez que si pronto te interese el libro, pues se haga también ese estudio científico como el que estoy haciendo yo. Muchas gracias. Me veo un poco raro hablando con esto. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Respecto a la investigación que se hace... Es que coge el micro. Respecto a la investigación que se hace en la isla del Hierro, también lo pasa aquí en la isla del Hierro. Cuando se investiga y se hace la siguiente pregunta, a todo una amalgama de personas mayores que todos coinciden que no pueden silbar porque está para la dictadura. Me parece muy simplista esa investigación que se diga que esta gente, por no tener Diente. no puede silbar. Imagínense ustedes por 50 años no silban. Yo soy incluso un silbador. Yo le pregunto a ustedes si me puede silbar. Va a ir usted mañana al pueblo y usted me diga, no le puedo silbar eso porque no tengo dientes. ¿Vale? Ahora yo le voy a hablar a usted silbando. Usted tiene todas sus entregaderas llenas y la oreja las tiene caritas. Y hago a usted, le hago una pregunta, va a ir usted mañana al pueblo, a qué hora va a bajar y va. Yo supongo que usted, si ha sido un silbador, me va a traducir ese silbo que yo le estoy dando. Imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto, seguro además, con toda seguridad. Eso no se hace ni en la isla de Hierro, ni en la isla de Gran Canaria, ni en la investigación. Con lo cual, poco me están demostrando que una persona que utilizaba un silbo, no ha sido siempre un silbo convencional, un silbo pactado, un silbo que no desarrolla una conversación articulada, un silbo articulado. ¿Usted cree que en serio se presenta un trabajo diciendo que esta gente no silba porque no pueden ir, porque se puede demostrar, en realidad es una enfermedad? ¿Usted cree que eso es serio? Bien, muchas gracias por la pregunta. Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a eso. Yo pienso que una persona que fuera silbadora, además, son personas jóvenes, y hay personas de 56 años que dicen que no pueden silbar porque no tienen dientes. Eso es imposible. Pueden entender el silbo y ya yo les he demostrado ahora que yo con mi prótesis, es más, me quito la prótesis y también puedo silbar, porque ya lo he hecho. Lo que pasa es que me duele la encía, pues la tengo todavía débil, pero yo puedo silbar. Y cualquiera puede silbar. Y si no puede silbar, puede entender. Pero lo que está claro es que ellos no han enseñado, como les dije antes, no han enseñado a nadie a silbar.
Si en el Hierro hubiesen habido silbadores, no hacía falta llevar monitores de la isla de Tenerife a dar un curso en la isla del Hierro. A La Gomera nunca fue nadie, porque los teníamos allí. Así que eso está claro. Yo me parece irrisorio que digan eso. Estamos totalmente de acuerdo. Usted, don Ramón, creo que ha enseñado a mucha gente aquí en Gran Canaria a silbar. A unos pocos, ¿verdad? Pues, ¿usted qué silbo hace? ¿Silbo gomero? Sí, sí, sí. Su hija en un viaje, en una excursión que nos hizo por la isla, el señor Atencio, finalmente me hizo una demostración en Antón Cojo, hablando con una persona de Estados Unidos. No conocía de nada, pero se perdió la conversación. Y yo compartí con ella en el curso. Bueno, me dijo la técnica. Después recibí unas clases de Isidro Ortiz. Cuando yo llegué a Isidro Ortiz, ya había roto el silbo y de manera autodidacta lo practicaba. Sí, yo sé que aprendiste autodidacta, pero siempre con... Sí, sí. Ya perfeccionó el silbo de la mano de Gracia. A partir de ahí entré en la asociación de silbo y siempre dije dentro de la asociación que lo que yo tenía era silbo gomero. Yo me pateé a nuestra isla de cabo a cabo, he estado vinculado con los pastores a través del Santo del Pastor y en 40 y tantos años jamás oí a un pastor que no silbaba, porque no era un silbo convencional, no había mensaje, ni había nada. De hecho, cualquier pastor de estos que están diciendo ahora que silbaban y demás, usted le habla, le dice cualquier mensaje, basado en una conversación que quiere desarrollar y no van a entender ni pa de lo que usted está silbando. Yo silbo igual, todas las silbas. A la hora de silbar, aunque nadie silba con el dedo de los pies, nosotros tenemos que poner la mano en la boca para poder silbar. Pero sí es verdad que estoy dando 4 o 5 años, incluso aquí en esta casa, en ese cuartillo ya estuvimos dando un cursito también de silbo gomero. Muy bien. ¿Y cuánta gente dice que usted le enseñó a silbar silbo gomero? Yo creo que muy poca gente dice eso. Yo no sé por qué se traban en decir, yo aprendí con el maestro Ramón y aprendí silbo gomero. Como mucho aprendí con el maestro Ramón, pero más nada. Dos informaciones geográficas que se están recogiendo de ciertos pastores de ahí, automáticamente aquellos alumnos pasaron a silbar silbo canario. Silbo canario por ser procedente de la isla de Canarias, que le llamamos ahora Gran Canaria, hace ya mucho tiempo, pero que en aquel momento enseñaba silbo gomero. Quería marcar la diferencia, o que alguien indique con la diferencia de una cosa con respecto a la otra. Yo, claro, que lo que he aprendido silbo gomero, Claro. claro, es que en una de las islas se silbaba, no había un lenguaje para silbar, ¿está claro? Y que tiene sentido. ¿Se pudo sentir? Sí, pero como usted dice, no hay documento histórico que avale científicamente eso. Eso es, te lo juro por Dios, que lo digo yo y... Exactamente. Entonces, Eugenio, podemos decir, la posible controversia o las interpretaciones que se hacen en el momento en que aquí, por ejemplo, ellos que estuvieron en la casa ya hace tiempo dando el silbo gomero, dando aquí un curso silbo gomero, que
que no aguantaron mucho, pues se cansaron y era complicado. Pero bueno, hiciste una labor bastante buena en aquel entonces, ¿no? Y puedes repetirlo, o sea, si ahora quizás hoy en día tiene más aceptación que en aquel tiempo, ¿no? Cuando se inicia, o nosotros, por ejemplo, la Orden del Cachorro de Gran Canaria quiere hacer un tema de un curso, no podemos llamarlo, o no debemos llamarlo silbo canario ni silbo, sino silbo gomero, o silbo canario, o con silbo gomero siempre. Siempre, siempre silbo gomero, porque es el único que ha pasado de generación en generación y el único que está totalmente documentado. Esto de silbo canario, de silbo herreño, de silbo de Tenerife, son cosas modernas. Tal como dice Ramón, tal como dice don Ramón, él se ha pateado toda la isla de Gran Canaria y él conoce pastores y él conoce todo. Y él nunca oyó una conversación silbada de pastores ni de nadie. Silbamos todos, como decía Bernó. Todos los campesinos silban, pero la comunicación silbada solo lo hacen los gomeros. Por lo tanto, nombre silbo gomero, porque todas las dos asociaciones lo que están enseñando también es silbo gomero. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer la ponencia y yo le quería preguntar una cosa desde la ignorancia, porque no ni mucho menos sé del tema, pero sí que tengo entendido y he visto que últimamente se han sacado varios documentales donde se habla y se afirma de cierta manera la existencia de ese lenguaje articulado, no solo en la isla de La Gomera, sino en la de Hierro y en la de Gran Canaria. Además que al principio de la ponencia también habla de que existía ese lenguaje, o por lo menos documentan la existencia de ese lenguaje documentado en Tenerife, aunque de manera ténue, ¿no? Y de manera débil también en el Hierro. Pero de todas maneras, si no existe ese lenguaje, no es necesaria tampoco la distinción del silbo gomero, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues le contestaré lo siguiente. En cuanto a los documentales, los he visto. Y lo que dicen los entrevistados, dicen que ellos silbaban, sí. ¿Pero qué silbaban? ¿Una conversación? ¿Tenían conversaciones silbadas? No. Solo silbaban cosas que ya se sabían de antemano. Eso se ve perfectamente en los documentales. En los documentales no ves tú ninguna conversación silbada, salvo la que hacen los de la asociación Yo Silbo. Ahí sí hay una comunicación silbada verdadera, y eso es silbo gomero. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que Betancur Alfonso no habla sino del silbo de La Gomera y agónico en Tenerife. No te habla ni del Hierro, ni de Gran Canaria, ni de ninguna otra isla. Y Betancur Alfonso conoce muy bien todas las islas y fue un gran investigador. Por lo tanto, Layar también te dice que en Gran Canaria él no encontró silbo articulado tampoco, ni en Tenerife. Si de bien se agarran de que en el Hierro, según Layar, se silbaba, ¿por qué no se agarran también diciendo que Layar dice que en Tenerife no encontró silbo? ¿Y dónde aparece ese silbo de Tenerife? ¿Sabe dónde aparece? En la parte norte de Tenerife hubieron muchos gomeros que salieron de La Gomera y fueron a vivir a esas partes. De hecho está que la prueba la tenemos que Kuedenfeld hace su trabajo con silbadores gomeros. ¿Por qué no lo hace con silbadores de Tenerife? Porque no los hay. Los silbadores que hay en Tenerife son aquellos que fueron de La Gomera.
Por lo tanto, yo puedo hacer un documental, claro que lo puedo hacer. Es más, todavía te voy a decir más. Yo estuve en Caiteros de Gardar en el año 2005, me parece que fue, en una fiesta donde trasquilaban las ovejas, no sé cómo se llamaba esa fiesta. Hicimos una demostración de silbo, Lino Rodríguez y yo. Y en esto nos aparece un pastor, que él sabía silbar, y en efecto, tenía una potencia de silbo muy bueno. Dice, pero me gustaría saber comunicarme con ustedes. Yo le enseñé algunas palabras. Si yo a ese señor le sigo enseñando y hago un documental diciendo que ese señor silbaba y le digo, mira, tú sabes que tienes que decir esto, lo va a decir, ¿entiendes? El problema está ahí. El problema está en que me demuestren con una comunicación silbada de personas mayores en alguna isla. ¿Dónde está su conversación silbada? Sí, probable. Bueno, yo simplemente se ha hablado del tema del hierro, que no pueden comunicarse con los dientes. No le oigo bien. ¿Tú lo oyes bien? Igual con ese micrófono. Antonio, Es que, a ver, repite otra vez porque estaba muy opaco. ¿Ahora? a ver. Vale, que aquí se habló, bueno, gracias por la ponencia. La verdad que ¿sabes? Lo va a comentar muy bien. Aquí se habló sobre los viejitos que en el hierro ya no pueden articular porque ya no tienen dientes. ¿Qué opina, por ejemplo, usted de esas grabaciones que sí hay actualmente del hierro, la recuperación que se está haciendo allí del lenguaje sentado? ¿Saben? Están puestos en el aeropuerto, de todos lados, con los auriculares que escuchan. ¿Qué opina usted de esas emisiones, de esas personas? No sé si se tiene oportunidad de estudiar y creo que ¿qué opina usted sobre eso? Muy bien. Perfectamente, te lo voy a explicar. Mira, yo tengo familia en el Hierro. Voy al Hierro 2 veces al año o 3. Te digo más. Una de las sidras sidra natural que vino a concurso aquí a Gran Canaria, fue hecha por gomeros en el Hierro. Y la traímos a concurso. La manzana, pues nos la regala el compañero, ¿cómo se llama él? De Frontera, Bernabé. Y hacemos sidra y la traemos aquí. O sea, yo he hablado con muchas personas mayores y no tan mayores de la isla del Hierro. Los menores de 60 años me han dicho que ellos no han oído silbar nunca. Y los mayores me han dicho que sí, que se silbaban, pero solamente era aviso, que conversaciones en La Gomera, que allí en el Hierro nunca. Bien, en cuanto a esos silbadores que dice usted, que estuvieron pues colgados en el aeropuerto del Hierro, yo los vi, sí, exactamente. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Que ellos no silbaban. Nadie está diciendo que no silbaran, pero que no es un silbo articulado, eso está claro, porque en el Hierro no hubo un silbo articulado. Si en el Hierro llega a haber, vuelvo y repito, silbadores, no hacía falta llevar un curso, varios cursos de silbo a la isla del Hierro, y esos cursos de silbo lo hicieron alumnos de Autacuperche, enseñados por David Díaz Reyes, que David Díaz Reyes lo que está enseñando y ha enseñado es silbo gomero. El silbo que hubo en la isla del Hierro no pasó de generación en generación, murió, por lo que le digo. Bueno, vamos a ir ya terminando con la última intervención. Quiero agradecer la ponencia que ha hecho, más o menos. Como lo comentaba el chico, puedo hablar de pastores de la iglesia.
yo no las entendía ni hablando. No sabía lo que me estaban diciendo. Y de repente, hace un par de años, ellos decían que ahí en la DS nunca se silbó. Son gente que se ha criado en la DS, hijo de pastores ellos. Y han sostenido hasta hace un par de años que en la DS nunca se silbó. Hace un par de años aparecen esos mismos pastores, algunos de ellos, que partimos en el disco, la verdad que bastante evidencia en algún momento, incluso en algún momento lo jugamos en pellejo en el Curry, y aparecen en la fotografía del barco de armas, con la forma de silbar, con esa forma de poner los dedos en la boca. Sí. Y entonces yo hice una pregunta. Le pregunté a ese señor que por qué había salido en la foto si él mantenía que en la DS nunca se silbó. Él me contestó que pasó por allí y le dijeron que se pusiera por... Me está abreviando. Sé breve, por favor, pues estamos ya pasados de tiempo. Decir esto para que pueda aclarar la pregunta al chico y muchas gracias. Vale. Sí, sí, sí. Hay una cuestión que a mí me gustaría como enseñante que ha sido toda la vida. Si uno piensa en el tango, dice el tango es reina. Si uno piensa en el sirinoque, dice el sirinoque es palmera. Si uno dice una malagueñita, dice una malagueñita de Fuerteventura, porque sí, así, ¿no? Y así en cada, si uno dice un tajaraste, dice un tajaraste rumero. Y si uno dice lucha, dice la lucha canaria. Entonces, si esto nos sirve de algo, de lo que estamos hablando para hablar de la situación es que cuando se silba articulado, se silba simbología. Y el resto es Claro. Gracias. Para Jacinto. Muchas gracias. Gracias por tus palabras también, Sergio. Y nada, pues terminamos. Yo puedo seguir toda la noche y les puedo explicar todo y aclararles todo lo que quieran, ¿eh? Pero bueno, hemos terminado y... Yo creo que el tema es bastante interesante. Esta tertulia creo que ha quedado inconclusa y no, que esto merece hasta una segunda oportunidad, una segunda vez para exponer todos los pareceres y todo eso. Pero yo creo que hoy Eugenio ha dejado muchas cosas claras, sobre todo a mí por lo menos, que tenía bastantes dudas, sobre todo sobre la nomenclatura, llamar a un silbo de una manera o de otra, porque fonéticamente se habla hasta de que nos podíamos haber comunicado con los bucios, pero eso no es un lenguaje articulado, es una cosa sonora nada más. O sea, hablan que los bucios podían comunicarse con lenguaje articulado? Eso es imposible, no hay ni documentos, ni es que no se puede articular con los bucios, como muchos dicen. Pues nada más, gracias de nuevo, Eugenio, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar presentes aquí en la Casa de la Orden del Cachorro Canario. Aquí la tienen a su disposición cuando quieran venir, disfrutar de nuestra hospitalidad y, por supuesto, si se hacen socios, pues nos echan una mano bastante grande y luchan junto con nosotros por nuestra filosofía y por Canarias. Muchas gracias a todos.